vuelvas a hacer esto! Era una tarde de sábado, de esas en que la ciudad parecía vibrar entre luces de neón y escaparates brillantes. El gran almacén Estrella de Plata estaba lleno de clientes que iban y venían, comprando perfumes, bolsos y trajes elegantes. Todo relucía: los pisos de mármol, las lámparas de cristal, los maniquíes impecablemente vestidos. A primera vista, aquel lugar era símbolo de lujo y éxito. Sin embargo, detrás de la fachada de glamour, se escondía una escena que pronto se volvería inolvidable. En medio del vestíbulo principal, un hombre de uniforme sencillo, camisa blanca ya gastada, pantalones negros y un chaleco azul marino con el logo del almacén, se encontraba de rodillas. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger unas bolsas caídas. El murmullo de los clientes era inevitable. Algunos se detenían para mirar con curiosidad, otros murmuraban entre sí, y unos pocos simplemente se apartaban como si no quisieran mancharse con la desgracia ajena. Ese hombre se llamaba Julián Ramírez, un empleado veterano del almacén. Llevaba más de 20 años trabajando ahí. Siempre puntual, siempre servicial, siempre con una sonrisa aunque el cansancio lo doblara. Pero aquella tarde, esa sonrisa había desaparecido. En su lugar había vergüenza, impotencia y un dolor profundo que le quemaba el pecho. ¿Por qué estaba de rodillas? Porque un superior lo había obligado. Frente a él, con expresión altiva y mirada fría, estaba el señor Vargas, jefe de sección. Vargas llevaba un traje impecable, corbata roja y zapatos lustrados que parecían espejos. Era conocido por su carácter déspota y su obsesión por las apariencias. Para él, los empleados eran simples piezas que podían usarse y desecharse. Y Julián, con sus canas y sus reguras, era un blanco fácil. ¿Así tratas a los clientes?, tronó Vargas con voz fuerte lo suficientemente alta para que todos escucharan. ¿Acaso no te das cuenta de que tu torpeza daña la reputación de la tienda? Julián quiso explicar. Quiso decir que no había sido su culpa, que un niño corriendo había chocado contra él y las bolsas cayeron, pero las palabras se atoraron en su garganta. La mirada implacable de Vargas lo aplastaba. «Pide disculpas, de rodillas», ordenó el jefe, cruzando los brazos. El silencio se hizo pesado. Los clientes observaban, algunos con incomodidad, otros con morbosa curiosidad. Julián, sintiéndose humillado como nunca antes, bajó la cabeza. Sus rodillas tocaron el mármol frío. Murmuró unas disculpas que apenas se escucharon. Vargas, satisfecho, sonrió con arrogancia. «¡Más fuerte! ¡Que todos lo oigan!», exigió. El corazón de Julián se rompía en pedazos. La dignidad que había cuidado durante toda su vida parecía desvanecerse en ese instante. Y sin embargo, obedeció. «Lo siento», dijo con voz temblorosa, esta vez más audible. Una mujer en la multitud cubrió su boca con la mano horrorizada. Un hombre mayor negó la cabeza, indignado. Pero nadie se atrevió a intervenir. Nadie. Lo que nadie sabía era que, entre la multitud, había alguien cuya presencia lo cambiaría todo. Una mujer elegante, de unos 50 años, con porte distinguido y mirada penetrante, había presenciado cada detalle. Su cabello oscuro caía en ondas perfectamente cuidadas. Su vestido de seda verde resaltaba entre el público. Ella no era una cliente cualquiera. Era conocida como la señora Montserrat, esposa de un empresario influyente de la ciudad, pero también una mujer con carácter de acero y un profundo sentido de la justicia. Cuando sus ojos se fijaron en Julián, algo en su interior ardió de indignación. No podía creer que un ser humano fuese tratado de esa manera, como si fuera un objeto descartable. No podía permitirlo. Avanzó entre la multitud, sus tacones resonando con fuerza sobre el mármol.
Cada paso era un latido que aumentaba la tensión en el ambiente. Vargas, al verla, cambió inmediatamente su expresión, de arrogancia a sorpresa, de sorpresa a una especie de incomodidad nerviosa. Señora Montserrat, balbuceó, intentando recuperar la compostura. No esperaba verla aquí. La mujer lo miró con frialdad. Luego bajó la vista hacia Julián, aún de rodillas. El contraste era doloroso. Un hombre humilde, doblado por la humillación, frente a un jefe que se sentía intocable. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, con voz clara y firme que retumbó en todo el salón. Vargas tragó saliva. Los clientes contuvieron la respiración. Julián levantó apenas la cabeza, sus ojos húmedos, brillando con un rayo de esperanza. El jefe de sección intentó justificarse. «Señora, este empleado cometió un error grave. Hizo caer las bolsas de una clienta y, bueno, usted sabe, la imagen de la tienda es importante». Montserrat lo interrumpió con un gesto de la mano. «¿Y la dignidad de un ser humano no lo es?». El silencio se hizo más denso. Nadie se atrevía a hablar. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire como un juicio inapelable. Los ojos de la mujer chispeaban de furia contenida. Se acercó a Julián y con un gesto suave lo ayudó a ponerse de pie. El público murmuró sorprendido. Julián, con voz quebrada, susurró: «Gracias, señora». Pero la historia no acabaría ahí, porque la verdadera sorpresa estaba por llegar, porque la presencia de Montserrat no era casualidad, y su intervención iba a provocar un giro que nadie esperaba. En la próxima parte se revelará la verdadera razón por la cual la señora Montserrat apareció justo en ese momento y cómo esa verdad pondrá de rodillas al mismísimo Vargas. El murmullo del público se extendió como una ola en el gran almacén. La escena de la señora Montserrat ayudando a Julián a levantarse había dejado a todos atónitos. Algunos clientes incluso se acercaban discretamente, queriendo escuchar cada palabra de aquella mujer distinguida que, con una sola frase, había desarmado la arrogancia del jefe de sección. Vargas, sin embargo, sentía cómo una gota de sudor frío le recorría la frente. Nunca había esperado encontrarse en esa situación, expuesto, cuestionado públicamente y, lo peor, frente a una mujer cuya influencia podía arruinar su carrera en un solo día. «Señora Montserrat», dijo con una sonrisa forzada, «usted debe entender, este hombre ya no cumple los estándares de la tienda. Comete errores, descuida a los clientes y no podemos permitir que la reputación del almacén se manche por culpa de un empleado descuidado». La mujer lo miró con calma, aunque sus ojos destilaban indignación. «¿Descuidado?», repitió lentamente. «Yo veo a un hombre con años de experiencia, con canas que demuestran trabajo y esfuerzo. ¿Cuántos años lleva aquí, señor?». Miró a Julián con ternura. «22 años, señora», respondió él con voz temblorosa. El murmullo creció. 22 años dedicados al mismo lugar, y aún así lo tenían de rodillas. Montserrat giró de nuevo hacia Vargas y su tono se endureció. 22 años y así lo recompensa, haciéndolo arrodillarse como si fuera un criminal. Dígame, señor Vargas, ¿cuántos años lleva usted aquí? El jefe de sección se removió incómodo. 7 años, admitió en voz baja. La comparación era demoledora. Julián había trabajado 3 veces más que él, pero era tratado como basura. El público empezaba a tomar partido. Una mujer mayor murmuró: «¡Qué vergüenza! Humillar a un hombre así». Un joven cliente añadió: «Esto no se hace. 22 años de servicio y lo obligan a pedir perdón en el suelo». Las voces se multiplicaron. Vargas sentía cómo su autoridad se resquebrajaba frente a todos. Intentó recuperar terreno. «Con todo respeto, señora Montserrat, usted no conoce los detalles. Este empleado ha tenido múltiples quejas y además, bajó la voz con una sonrisa venenosa, no es nadie». Las palabras resonaron como un latigazo. «No es nadie». Julián bajó la cabeza. Esas frases eran las que lo habían acompañado durante años como cuchillos invisibles. «Eres insignificante, nadie se fijará en ti».
un empleado más. Pero Montserrat reaccionó de inmediato. Dio un paso hacia Vargas y lo miró fijamente. «Se equivoca, señor. Él sí es alguien, y mucho más de lo que usted imagina». El aire se cortó. Todos esperaban una explicación. Vargas parpadeó, confundido. «¿Qué quiere decir con eso?» Montserrat respiró hondo. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, aunque sus ojos seguían ardiendo de indignación. «No debería decirlo aquí, pero quizás sea necesario que todos lo sepan». El corazón de Julián dio un vuelco. ¿Qué podía saber aquella mujer de él? Apenas la conocía de vista, pues había ido a comprar un par de veces con su séquito de asistentes. ¿Qué relación podía haber entre ellos? La multitud se acercaba cada vez más, formando un círculo alrededor. La tensión era tan densa que parecía que las paredes mismas del almacén contenían la respiración. Vargas, nervioso, intentó cortar la escena. «Señora Montserrat, con todo respeto, esto es un asunto interno de la tienda. No debería inmiscuirse». «¡Silencio!», tronó ella con un tono que heló la sangre de todos. «No toleraré que humille a este hombre un segundo más». Entonces ocurrió algo inesperado. Montserrat buscó en su bolso de mano y sacó una pequeña carpeta. Era un documento, con el logotipo del Consejo Empresarial de la ciudad. Los ojos de Vargas se abrieron como platos. Reconocía ese sello. «¿Sabe usted quién soy, señor Vargas?», preguntó ella, alzando el documento. El jefe de sección tragó saliva. «¿Usted es la esposa del señor Álvarez, presidente del Consejo Empresarial?» «Exacto». Su voz era firme como una espada. «Y lo que usted no sabe es que este hombre al que acaba de humillar, el señor Julián Ramírez, fue hace muchos años un colaborador fundamental en una empresa que salvó cientos de empleos en esta ciudad». El público exclamó sorprendido. Julián levantó la cabeza, incrédulo. «¿Yo?», susurró. «Señora, yo...». Montserrat lo miró con ternura. «Usted quizá lo haya olvidado, pero yo no». Hace 2 décadas, cuando la empresa textil de mi familia estuvo a punto de cerrar, hubo un trabajador que, con ideas simples pero brillantes, encontró la manera de reducir costos y mantener la producción. Ese trabajador era usted, Julián. Un silencio atónito cayó sobre todos. Julián buscaba en su memoria y de repente la imagen le llegó. Una mujer joven, desesperada, pidiendo ayuda en la fábrica. Y él, entonces capataz, sugiriendo cambios en los turnos de producción, ahorrando energía y evitando despidos. Sí, ahora lo recordaba. «Fue usted quien salvó a más de 200 familias de quedarse en la calle», continuó Montserrat. «Y aunque nunca reclamó reconocimiento, mi familia jamás olvidó ese gesto». Las lágrimas empezaron a asomar en los ojos de Julián. El público lo miraba con respeto renovado. Ya no era nadie, era un hombre que, en silencio, había cambiado la vida de cientos. Vargas estaba pálido, su autoridad se desmoronaba ante todos. Yo no lo sabía», balbuceó. Montserrat lo fulminó con la mirada. «Ese es su error, señor Vargas. Juzga sin saber, y ahora tendrá que afrontar las consecuencias». Los clientes comenzaron a aplaudir, al principio tímidamente, luego con fuerza. El aplauso retumbaba en el gran salón, como un juicio colectivo. Julián, con el rostro empapado en lágrimas, apenas podía creer lo que ocurría. Pero la escena no había llegado a su clímax. Lo que vendría después iba a poner de rodillas, literalmente, al mismísimo Vargas, porque Montserrat no había revelado aún la parte más impactante, el puesto que Julián ocuparía a partir de ese mismo día, gracias a una decisión tomada en silencio por el Consejo Empresarial. Una decisión que nadie, ni siquiera Julián, esperaba. El aplauso no cesaba. Cada palmada resonaba en las paredes del almacén como un veredicto popular. Vargas se sentía atrapado, observado desde todos los ángulos, reducido a la figura patética de un jefe que había perdido toda autoridad. Mientras tanto, Julián permanecía de pie, aún temblando, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Montserrat levantó la mano pidiendo silencio. El público obedeció de inmediato, expectante. «Lo que voy a decir ahora», comenzó ella con voz solemne,
cambiará la percepción que muchos de ustedes tienen de este hombre, y también cambiará el destino de esta tienda. Vargas tragó saliva, sus ojos clavados en la carpeta que ella sostenía. Sentía que cada palabra era un cuchillo que cortaba el suelo bajo sus pies. Montserrat abrió el documento y lo mostró a todos. El Consejo Empresarial, del cual mi esposo es presidente, ha decidido nombrar a un nuevo supervisor regional para el grupo de tiendas Estrella de Plata. Hizo una pausa dramática. Y ese nombramiento recae en el señor Julián Ramírez. Un silencio de asombro recorrió la sala, seguido de un murmullo ensordecedor. El hombre que había estado de rodillas hacía apenas unos minutos, el mismo empleado humillado frente a todos, ahora convertido en supervisor regional. Julián se llevó una mano al pecho, incrédulo. ¿Yo? ¿Supervisor regional?, balbució, incapaz de asimilarlo. Sí, Julián, afirmó Montserrat con una sonrisa cálida. Usted fue propuesto por algunos miembros del consejo, incluida yo misma. Su historial de trabajo, su dedicación y, sobre todo, el impacto positivo que tuvo hace años en la empresa textil lo convierten en el candidato ideal. El público estalló en un nuevo aplauso, más fuerte que antes. Algunas personas gritaban ¡Bravo!, mientras otras miraban a Julián con respeto reverencial. Vargas, en cambio, estaba lívido. La idea de que su empleado insignificante pasara a ser su superior lo destrozaba por dentro. «Esto no puede ser», murmuró entre dientes. «Tiene que haber un error». Montserrat se volvió hacia él, implacable. «No hay error, señor Vargas. Lo que sí hubo fue una injusticia. Usted humilló a un hombre que desde hoy será su jefe directo». El rostro de Vargas se desencajó. ¿Mi jefe? Las carcajadas discretas de algunos clientes acentuaban su vergüenza. El círculo que lo rodeaba se estrechaba, como si todos quisieran presenciar su caída de cerca. Julián, todavía con lágrimas en los ojos, no sabía si sonreír o llorar. Una mezcla de emociones lo invadía: alivio, incredulidad, pero también una profunda humildad. «Señora Montserrat, yo nunca pedí esto», murmuró. «Solo quería trabajar en paz». «Precisamente por eso lo merece», respondió ella con firmeza. «Porque los verdaderos líderes no buscan poder ni gloria. Los verdaderos líderes trabajan en silencio, con honestidad, y un día la vida los recompensa». El público asintió, conmovido. Una mujer en la multitud exclamó: «¡Así es! ¡Es un ejemplo para todos nosotros!». Pero la tensión no había terminado. El momento decisivo se acercaba. Montserrat fijó de nuevo su mirada en Vargas, que trataba de mantener una postura digna, aunque el temblor en sus manos lo delataba. «Señor Vargas», dijo ella, «creo que tiene algo que decirle a su nuevo superior». El jefe de sección se quedó mudo. Sus labios se movían, pero ninguna palabra salía. La humillación lo ahogaba. Julián, con nobleza, intentó suavizar la situación. «Señora, no es necesario». Pero Montserrat lo interrumpió. «Sí es necesario, porque las heridas que se abren con la soberbia solo se cierran con humildad». Todos los presentes esperaban el desenlace. Vargas sintió que el mundo entero lo empujaba hacia un abismo del que no podría escapar. Respiró hondo, apretó los dientes y, con una rigidez dolorosa, se volvió hacia Julián. «Señor Ramírez», empezó, con voz apenas audible. «¡Más fuerte!», exigió Montserrat. «Señor Ramírez», repitió ahora con un temblor perceptible. «Lamento lo ocurrido. Me equivoqué. No debí tratarlo así». El público murmuraba, insatisfecho. Era evidente que las disculpas eran superficiales, forzadas. Montserrat lo percibió al instante.
¿Eso es todo?, preguntó con dureza. ¿Así pretende reparar una humillación pública? Vargas palideció aún más. Se dio cuenta de que la única salida era rendirse por completo. Tragó saliva, bajó la cabeza y, con un movimiento torpe, comenzó a doblar sus rodillas. El murmullo se transformó en un rugido de sorpresa. El jefe de sección, el mismo que minutos antes había obligado a Julián a arrodillarse, ahora se inclinaba ante él. Las rodillas de Vargas tocaron el mármol frío. El silencio fue absoluto. «Perdóneme», dijo con voz quebrada, sus ojos evitando el contacto con Julián. «Perdóneme, se lo ruego». Julián lo miraba con mezcla de compasión y asombro. Nunca en su vida habría imaginado ver esa escena. El hombre que lo había humillado ahora suplicaba a sus pies. El público explotó en aplausos y exclamaciones. Algunos grababan con sus teléfonos, inmortalizando aquel momento histórico. Pero aún faltaba algo, porque aunque Vargas estaba de rodillas, la verdadera lección aún no había sido pronunciada. Y sería Julián, con voz firme y corazón noble, quien daría el mensaje que todos necesitaban escuchar. Cliffhanger, parte 3 termina aquí. En la siguiente parte, Julián responderá a la súplica de Vargas y su decisión marcará el rumbo del desenlace, con una lección moral que estremecerá a todos. El silencio en el gran almacén era absoluto. Vargas, de rodillas, suplicaba con la voz quebrada, incapaz de mirar a los ojos del hombre al que minutos antes había humillado sin piedad. Julián, de pie frente a él, sentía que el tiempo se había detenido. Aquella escena parecía irreal, como un sueño del que temía despertar. Las miradas de todos los clientes y empleados se posaban en Julián. No era ya el hombre invisible, el trabajador de uniforme gastado. En ese instante se había convertido en el centro de la historia, en la figura que decidiría el desenlace. Respiró profundamente. Su pecho aún ardía de la vergüenza reciente, pero también de una nueva fuerza que no había sentido en años. Con voz grave, que retumbó en cada rincón del salón, comenzó a hablar. «Señor Vargas», dijo pausadamente, con los ojos fijos en su antiguo jefe. «¿Sabe usted lo que significa estar de rodillas? No es solo una postura física, es un símbolo, es la renuncia a la dignidad. Y eso fue lo que me obligó a hacer frente a todos estos testigos». Vargas, con el rostro desencajado, no respondió. Sus manos temblaban sobre el mármol, como si buscara apoyo en un suelo que ya no le pertenecía. Julián continuó, elevando el tono, no con ira, sino con una firmeza que estremecía. «Usted pensó que con su puesto podía aplastar a los demás, que la autoridad le daba derecho a humillar. Pero se equivocó. Un verdadero líder no se mide por cuánto hace arrodillar a los demás, sino por cuántos levanta cuando caen». El público estalló en murmullos de aprobación. Una mujer en primera fila susurró con emoción. «¡Qué palabras tan sabias!». Montserrat, con una sonrisa orgullosa, observaba la transformación de Julián. El hombre humilde había encontrado su voz, y esa voz resonaba como un martillo de justicia. Julián dio un paso hacia Vargas. «Hoy usted se arrodilla ante mí, y no lo disfruto. No me alegra verlo así. Porque la verdadera victoria no está en ver caer al que me humilló, sino en enseñarle lo que significa el respeto». El jefe de sección levantó apenas la cabeza, sus ojos vidriosos implorando una salida. «¿Entonces, me perdona?», preguntó con voz rota. Julián respiró hondo. El peso de la decisión caía sobre sus hombros. Podía vengarse, podía humillarlo aún más, o podía enseñar la lección que marcaría la diferencia. «Lo perdono», dijo finalmente con calma, «pero no olvido, porque el perdón es un regalo que yo decido dar, mientras el recuerdo es la cicatriz que me recuerda que la dignidad nunca debe pisotearse». El público aplaudió con fuerza, algunos incluso con lágrimas en los ojos. La escena no era más que un ajuste de cuentas, era una enseñanza viva.
Montserrat intervino, entonces, dirigiéndose a todos los presentes. Que esto sirva como lección para cada uno de nosotros. No juzguemos a las personas por su uniforme, por sus canas o por el cargo que ocupan. Cada ser humano tiene una historia, un valor y una dignidad que nadie tiene derecho a arrebatarle. El almacén entero vibraba con la emoción colectiva. Los empleados más jóvenes miraban a Julián con admiración. Algunos clientes comentaban que nunca olvidarían lo que habían presenciado. Pero la tensión no había terminado, porque si bien Vargas estaba de rodillas, todavía quedaba un dilema. ¿Qué destino le esperaba en la tienda ahora que Julián era su nuevo superior? El jefe de sección, todavía en el suelo, preguntó con desesperación: ¿Y ahora qué será de mí? Todos contuvieron la respiración. La respuesta de Julián determinaría si el castigo sería despiadado o si, en cambio, prevalecería la misericordia. El hombre respiró hondo, miró al público y luego volvió a clavar sus ojos en Vargas. «Eso se sabrá pronto», respondió con voz firme. «Porque a veces la justicia tarda, pero llega en el momento preciso». El cliffhanger se intensificó. El público esperaba el desenlace final. ¿Sería Vargas despedido, castigado públicamente, o recibiría una segunda oportunidad bajo la supervisión del hombre al que había despreciado? La respuesta estaba cerca, pero aún debía madurar, porque la vida, como siempre, tenía preparada una última vuelta de tuerca. El eco de las últimas palabras de Julián aún flotaba en el aire. Todos los presentes contenían la respiración, ansiosos por escuchar qué destino le aguardaba a Vargas, el hombre que había pasado de verdugo a suplicante en cuestión de minutos. Vargas seguía de rodillas, con la frente perlada de sudor y el orgullo hecho pedazos. Nunca antes en su vida había sentido tanto miedo, tanto ridículo, tanta impotencia. Sus manos temblaban, sus labios resecos apenas podían articular palabra. En su mente, una única pregunta lo atormentaba. ¿Me despedirán? Julián, en cambio, se mantenía erguido. Su mirada ya no era la del empleado sumiso de siempre. Había en sus ojos una mezcla de firmeza y compasión que conmovía a todos. Por primera vez, se sentía dueño de su propia voz, de su propia historia. El público empezó a murmurar. «¡Que lo echen!», gritó un hombre joven, indignado. «No merece estar aquí», secundó otra voz. «Que aprenda lo que es la humillación», añadió alguien más. Las voces se multiplicaban, formando un coro que exigía justicia. Vargas cerró los ojos, como si cada palabra fuera un dardo que lo atravesaba. Montserrat levantó la mano, imponiendo silencio. «El destino de este hombre no lo decide la multitud», dijo con tono solemne. «Lo decide quien fue humillado y hoy se alza con dignidad». Todos los ojos se volvieron hacia Julián. El peso de la decisión recaía únicamente sobre él. El nuevo supervisor regional debía pronunciar su primer veredicto. Julián respiró hondo. Miró a Vargas, luego a la multitud y finalmente alzó la voz. Despedirlo sería fácil. Humillarlo como él me humilló sería tentador, pero yo no quiero repetir los mismos errores. La justicia no consiste en destruir al otro, sino en darle la oportunidad de aprender. Un murmullo recorrió el público. Algunos aplaudieron, otros se miraron con sorpresa. Vargas levantó la cabeza lentamente, incrédulo. ¿Me va a perdonar?», preguntó con un hilo de voz. Julián lo miró con seriedad. «Lo perdono como ser humano, pero como líder, debo actuar con firmeza. Desde hoy, usted queda suspendido de su cargo. Pasará un periodo de prueba bajo supervisión estricta. Si demuestra humildad y respeto hacia todos, podrá continuar. De lo contrario, quedará fuera definitivamente». Las reacciones fueron inmediatas. Algunos clientes aplaudieron con fuerza. Otros comentaron en voz baja que era una decisión sabia. Vargas, en cambio, se desplomó sobre sus talones, sin fuerzas para replicar. Sabía que había recibido un castigo duro, pero también una oportunidad inesperada.
Montserrat sonrió, satisfecha. Esa es la diferencia entre un jefe y un verdadero líder. El jefe humilla, el líder corrige con justicia y compasión. El público rompió en aplausos, más fuertes que nunca. Varias personas se acercaron a Julián para estrecharle la mano. Otros empleados lo miraban con lágrimas en los ojos, agradecidos por haber demostrado que la dignidad no se compra con títulos ni con poder. Julián, abrumado por las muestras de apoyo, levantó las manos pidiendo silencio. Amigos, hoy hemos aprendido algo juntos. La dignidad de una persona no se mide por su salario, ni por su uniforme, ni por la opinión de un superior. Se mide por su corazón, por su esfuerzo y por el respeto que merece como ser humano. Nunca olvidemos que nadie es nadie. Todos somos alguien. Las palabras arrancaron una ovación atronadora. La escena se convirtió en un espectáculo épico. Un hombre común, humillado y pisoteado, que se levantaba para enseñar una lección eterna. Mientras tanto, Vargas permanecía en el suelo, derrotado, con lágrimas de vergüenza rodando por sus mejillas. Sabía que, aunque había conservado una oportunidad, jamás volvería a mirar a Julián con los mismos ojos. Montserrat se acercó a Julián y le susurró: «Hoy no solo se ha ganado un puesto, Julián, se ha ganado el respeto de todos y, lo más importante, se ha ganado a sí mismo». Él asintió, conmovido. Por primera vez en muchos años, sintió que su vida tenía un nuevo propósito. Pero la historia aún no había terminado, porque la decisión de Julián, aunque justa, no sería fácil de sostener. Los próximos días traerían nuevas pruebas, rumores, resentimientos y desafíos que pondrían a prueba su liderazgo recién estrenado. Y entre las sombras del almacén, algunos ya comenzaban a tramar cómo ponerlo a prueba. Los aplausos aún resonaban en los pasillos cuando la multitud comenzó a dispersarse. Muchos clientes abandonaban el almacén comentando la escena, algunos todavía grababan con sus teléfonos y los empleados cuchicheaban entre sí, incrédulos ante el giro inesperado de los acontecimientos. Julián, aún conmovido, fue conducido por Montserrat hacia una oficina privada. Allí, lejos de las miradas curiosas, pudo sentarse y respirar por primera vez desde aquel momento dramático. Sus manos todavía temblaban, su corazón latía con fuerza, y aunque había sido aclamado, en su interior sentía vértigo. «No sé si podré con esto», confesó Julián, bajando la vista. Montserrat le puso una mano en el hombro. «Sí podrá, porque usted no ha buscado este poder, y precisamente por eso está preparado. Quien ansía el poder suele corromperse. Quien lo recibe como un deber, lo ejerce con justicia». Esas palabras le dieron fuerzas. Sin embargo, no todos en el almacén compartían ese entusiasmo. El germen de la envidia. En otra oficina, lejos de allí, Vargas se limpiaba el sudor de la frente. Seguía sintiendo la humillación como una quemadura que no se apagaba. Su orgullo herido clamaba venganza. «Ese viejo no puede quedarse con lo que es mío», murmuró apretando los dientes. No estaba solo. 2 empleados jóvenes, que siempre habían sido sus protegidos, se acercaron. «Señor Vargas», dijo uno de ellos en voz baja, «no se preocupe, usted es el verdadero jefe aquí. Ese hombre no tiene experiencia como directivo. Se va a equivocar y entonces lo destituirán». El otro añadió con tono venenoso: «Podemos ayudarlo a que eso ocurra antes de lo esperado». Vargas los miró con los ojos encendidos. La semilla de la conspiración estaba sembrada. Primeros retos de Julián.
Al día siguiente, Julián comenzó oficialmente sus labores como supervisor regional. Vestía el mismo uniforme de siempre, aunque ahora todos lo miraban con otros ojos. Algunos lo saludaban con respeto, otros lo hacían con frialdad, incapaces de ocultar la envidia. Durante su primera reunión con los empleados, habló con humildad. «No me considero mejor que ninguno de ustedes. Soy uno más, pero tengo la responsabilidad de velar porque todos seamos tratados con respeto. Desde hoy, no habrá gritos, no habrá humillaciones. Aquí todos valemos». Sus palabras fueron recibidas con aplausos sinceros por algunos, pero con sonrisas sarcásticas por otros. Vargas, aunque suspendido, se encargaba de enviar mensajes ocultos a sus aliados, instigando rumores. Los rumores. En pocos días empezaron a circular comentarios maliciosos entre los pasillos. Dicen que a Julián lo pusieron por lástima, no por mérito. Claro, ¿fue un capricho de la señora Montserrat? Un simple empleado no puede dirigirnos, no sabe nada de gestión. Cada rumor era como una espina que Julián sentía clavarse en su espalda. Aún así, él no respondía con ira. Caminaba erguido, escuchaba en silencio y se enfocaba en hacer su trabajo con transparencia. La trampa. Una tarde, Vargas se reunió en secreto con sus dos aliados. «Hay que exponerlo», dijo con frialdad. «Si logramos que cometa un error grave, el Consejo Empresarial no tendrá más remedio que destituirlo». «¿Y cómo haremos eso?», preguntó uno de los jóvenes. Vargas sonrió de manera sombría. «Ya tengo un plan. Provocaremos una situación que parezca culpa suya, algo que ponga en riesgo la imagen del almacén, y cuando todo estalle, quedará demostrado que no está capacitado». El destino volvía a preparar un nuevo giro, una nueva prueba que pondría a Julián contra las cuerdas. El presentimiento. Aquella misma noche, mientras regresaba a su modesta casa, Julián sintió un peso extraño en el corazón. Miró las luces de la ciudad y pensó en silencio. «Dios mío, si me diste esta responsabilidad, dame también la fuerza para resistir». No sabía lo que se tramaba a sus espaldas. No sabía que los próximos días lo llevarían al límite, enfrentándolo no solo a la envidia de Vargas, sino también a la fragilidad de su propio espíritu. El gran aplauso de ayer comenzaba a desvanecerse, reemplazado por las sombras de la duda y el veneno de la intriga. Y lo peor estaba por venir. Los días transcurrían con aparente normalidad en el almacén Estrella de Plata. Julián, ya como supervisor regional, recorría los pasillos cada mañana, saludando a los empleados con una sonrisa serena. Trataba de mantener el ambiente en calma, a pesar de que sabía que las tensiones subterráneas crecían. Podía sentir las miradas desconfiadas, los murmullos a sus espaldas, la sombra de Vargas aún flotando en el aire. Lo que no imaginaba era que el antiguo jefe de sección, suspendido pero no derrotado, había tejido una red de intrigas más elaborada de lo que parecía. El plan en marcha. Una tarde, los cómplices de Vargas actuaron según lo planeado. Mientras Julián supervisaba el área de ropa de lujo, uno de ellos fingió tropezar y, con un movimiento calculado, tiró al suelo varias cajas que contenían bolsos de alta gama. Los productos se esparcieron por el suelo de mármol. El otro cómplice, con gesto alarmado, comenzó a gritar: «¡Cuidado! ¡El supervisor descuidó el área y los productos están dañados!». La cena fue caótica. Algunos clientes se acercaron, murmurando sobre la negligencia del nuevo jefe. Uno incluso grabó con su teléfono, difundiendo el momento en redes sociales con la frase: «El nuevo supervisor ya demuestra su incompetencia». En cuestión de minutos, el rumor se expandió como pólvora. Julián había sido responsable de un desastre en plena tienda. El golpe de Vargas.
Al día siguiente, Vargas apareció en el almacén con expresión altiva, como si nada hubiera pasado. Aunque oficialmente seguía suspendido, caminó entre los pasillos con la seguridad de quien sabía que el escándalo jugaba a su favor. «Lo sabía», murmuró con una sonrisa venenosa a uno de sus cómplices. «Ese viejo no está preparado. Esto apenas comienza». Incluso algunos empleados comenzaron a dudar. «Quizá Vargas tenía razón», comentó una joven vendedora. «Julián es buen hombre, pero dirigir es otra cosa». La tormenta interna. Julián, en su oficina, se llevó las manos al rostro. Sentía que el mundo se derrumbaba otra vez. No había cometido aquel error, lo sabía, pero las apariencias lo condenaban. Las imágenes del incidente circulaban en las redes sociales y los comentarios crueles lo llamaban torpe e incapaz. «¿Será que no sirvo para esto?», susurró, con un nudo en la garganta. En ese momento, Montserrat entró en la oficina. Al verlo tan abatido, frunció el ceño. «¿Qué ocurre, Julián?». Él le mostró las imágenes en su teléfono. «Dicen que fue mi culpa. La gente cree que no soy capaz». Montserrat lo miró con firmeza. «No se deje engañar. Usted sabe la verdad. Y yo también. Cuando alguien tiene miedo de perder el poder, recurre a la mentira. Esto huele a trampa, Julián». Sus palabras encendieron una chispa en el corazón del hombre. Se levantó, decidido. «Entonces demostraré la verdad». La investigación. Julián comenzó a revisar las cámaras de seguridad del almacén. Durante horas observó cada ángulo, cada detalle, y finalmente lo encontró. El momento exacto en que el cómplice de Vargas empujaba las cajas de manera intencional. El corazón de Julián latía con fuerza. Era la prueba que necesitaba. Pero decidió que no usarla de inmediato. En lugar de eso, planeó algo más audaz. Dejar que Vargas y sus aliados se confiaran, que pensaran que habían ganado, para luego desenmascararlos frente a todos. El escenario de la verdad. Unos días después, Julián convocó a todo el personal a una reunión en el salón principal del almacén. Los empleados acudieron intrigados. Vargas, con gesto triunfante, apareció también, convencido de que el viejo supervisor iba a admitir su incapacidad. «Compañeros», dijo Julián de pie frente a todos, «he escuchado los rumores. Dicen que no estoy preparado, que soy responsable del incidente de la semana pasada». Los murmullos recorrieron la sala. Vargas sonrió, satisfecho. «Hoy vamos a aclarar la verdad», continuó Julián con voz firme, «y no lo haré con palabras, sino con hechos». Con un gesto, pidió que encendieran la pantalla gigante de la sala. De inmediato, comenzaron a reproducirse las imágenes de las cámaras de seguridad. Los presentes vieron claramente cómo el supuesto accidente había sido provocado por el aliado de Vargas. El corazón de Julián latía con fuerza. Era la prueba que necesitaba. Un silencio de asombro cayó sobre todos. Vargas se puso pálido. Sus cómplices comenzaron a sudar frío. «Aquí tienen la verdad», sentenció Julián. «No fue un descuido. Fue una trampa». El público estalló en exclamaciones. Algunos empleados se levantaron indignados, señalando los culpables. «¡Traidores!», gritó una mujer. «Quisieron hundir al hombre que nos defiende», añadió otro. Vargas, acorralado, intentó hablar. Esto no prueba nada». Pero Julián lo interrumpió con voz grave. «Prueba que su ambición no conoce límites. Me humilló de rodillas y ahora quiso destruirme con mentiras, pero la verdad siempre sale a la luz». El contraataque final. Los ojos de Vargas se llenaron de pánico. Por primera vez comprendió que su poder se había acabado. Los empleados lo miraban con desprecio. Los clientes que habían asistido al encuentro lo señalaban indignados, y Montserrat observaba todo con una mezcla de severidad y satisfacción. La sala estaba lista para el desenlace final. Vargas tendría que pagar por cada una de sus humillaciones y traiciones. Y esta vez no habría escapatoria. El silencio en la sala era sepulcral.
Todos miraban la pantalla donde las cámaras de seguridad habían revelado la verdad. Los murmullos de indignación se transformaban en voces cada vez más fuertes exigiendo justicia. ¡Que lo expulsen!, gritó un empleado joven. «No merece estar aquí», añadió otro. «¡Traidor!», se escuchó desde el fondo. Vargas, pálido como la cera, trataba de hablar. Yo no sabía nada. Fue un malentendido». Pero sus cómplices, temblando, bajaron la cabeza. Todos habían visto cómo uno de ellos empujaba deliberadamente las cajas. No había escapatoria. La verdad era como una losa que caía sobre los hombros de Vargas. Que el veredicto de Julián. Julián dio un paso adelante. Sus ojos, serenos pero firmes, se clavaron en el hombre que lo había hecho arrodillarse, que lo había despreciado y humillado sin compasión. Respiró hondo antes de hablar. «Señor Vargas», dijo con voz grave, «usted no solo me humilló a mí, también intentó manipular a sus compañeros, engañar a los clientes y manchar la reputación de este almacén por puro orgullo». Vargas bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Podría exigir que lo despidieran en este mismo instante», continuó Julián. «Podría pedir que se marche por la puerta trasera, avergonzado, como usted quiso que yo me marchara aquel día». Los murmullos se intensificaron. Todos esperaban que pronunciara esa condena. Pero entonces Julián hizo una pausa. Cerró los ojos un segundo, como quien consulta a su conciencia, y cuando los abrió, su voz cambió. «No lo haré». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Vargas levantó la cabeza, incrédulo. «¿No lo haré?», repitió Julián. «No lo haré porque no quiero convertirme en lo que usted fue. No quiero que mi primera decisión como líder sea un acto de venganza». El público escuchaba, conmovido. «Lo que sí haré», prosiguió, «es dejar que su propio corazón decida. Usted seguirá aquí, pero no como jefe, no como autoridad. Desde hoy trabajará como un empleado raso, en el mismo piso donde humilló a tantos. Ahí aprenderá lo que significa el respeto, y ahí tendrá la oportunidad de redimirse». Las exclamaciones fueron inmediatas. Algunos aplaudieron con fuerza, otros miraron sorprendidos. Era un castigo severo, pero también una segunda oportunidad. Vargas, con el rostro descajado, cayó hacia adelante. Sus rodillas golpearon una vez más. Lo haré», susurró, con lágrimas en los ojos. «Haré lo que sea». Julián se volvió hacia el resto de empleados y clientes. Hoy hemos visto cómo la mentira puede destruir, pero también cómo la verdad siempre encuentra el camino. Aprendamos todos de esto. No humillen a nadie por su apariencia o su posición, porque cada persona es un universo de historias, de sacrificios y de valores invisibles. El público lo ovacionó. Montserrat, conmovida, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Señor Ramírez», dijo ella, con voz emocionada, «hoy no solo ha ganado respeto, hoy han demostrado que la verdadera autoridad nace del corazón». El epílogo. Con el tiempo, el almacén Estrella de Plata cambió para siempre. Bajo la supervisión de Julián, el ambiente se transformó en un espacio de respeto y colaboración. Los empleados se sintieron valorados, los clientes lo percibieron y la tienda prosperó. Vargas, relegado a un puesto básico, vivió días amargos. Al principio lo llenaba la vergüenza, pero poco a poco, con cada saludo humilde que recibía de quienes antes despreciaba, comenzó a cambiar. Y aunque jamás recuperó su antiguo cargo, aprendió a mirar a los demás con otros ojos. Julián, por su parte, nunca olvidó aquel día en que fue obligado a arrodillarse, pero tampoco olvidó el día en que decidió perdonar, porque entendió que la justicia verdadera no es destruir al enemigo, sino darle la oportunidad de transformarse. El mensaje final.
En una ceremonia pública organizada por el Consejo Empresarial meses después, Julián fue invitado a dar unas palabras. Su discurso, sencillo pero profundo, quedó grabado en la memoria de todos. No juzguen por las apariencias. No se dejen cegar por los títulos ni por la riqueza. Lo que define a un ser humano es su dignidad, su esfuerzo y su bondad. El poder puede hacer que alguien se arrodille, pero solo el respeto hace que se levante. El auditorio entero se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. Julián, con lágrimas en los ojos, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y así, la historia que comenzó con humillación terminó con un triunfo inesperado, con una lección de vida que resonaría en el corazón de todos los que fueron testigos. Porque al final, los papeles se invierten, el soberbio cae, el humilde se levanta, y la justicia, tarde o temprano, siempre llega. El fin. Lección moral: nunca humilles a nadie por su posición. El destino puede dar vueltas, y quizá mañana quien está de rodillas sea quien deba tenderte la mano.